Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra entrevista de hoy. Nuestra invitada es Marina Huerta, locutora, actriz, empresaria y directora de doblaje mexicana con más de 30 años de trayectoria. Es mayormente conocida por ser la voz de Bart Simpson para la versión latinoamericana de la serie animada Los Simpsons. También dobla a Margie Simpson desde la 16ª temporada en la serie, así como también ha sido la voz de entrañables personajes en dibujos animados como la primera voz de Carlitos Pinster de los Rugrats y Piolín en las aventuras de Silvestre y Piolín, entre otros. Además ha destacado por doblar a bellas y destacadas actrices de Hollywood como Demi Moore, Nicole Kidman, Meg Ryan y Sandra Bullock. Sus inicios en el mundo del doblaje fueron en 1985. Ha hecho también locución comercial en TV Azteca, imparte talleres y conferencias como La Fuerza de tu Voz y muchas otras sobre su experiencia en el doblaje. No se mueva, que ya empezamos con la entrevista. Marina Huerta, qué gusto estar compartiendo micrófono, aunque sea vía internet. Son más de 30 años de trayectoria, empresaria, actriz, locutora comercial y locutora de doblaje. 30 años en los medios tardan un segundo en decirse, pero realmente, ¿qué tan complicado han sido, Marina? Uy, pues mucho, imagínate. Siempre, bueno, tú lo debes saber perfecto, necesitamos estar como muy a la vanguardia, muy, pues sí, muy con lo último de la moda, con las tendencias, qué es lo que está funcionando, cómo, finalmente hablando, por ejemplo, del doblaje, la forma en que se hacen las producciones va cambiando, de tal suerte que tú tienes que irte amoldando a todo esto que va sucediendo. Bueno, me tocó el cambio del óptico al video, y Ujú. ahí, por ejemplo, que fue digamos, una innovación tecnológica, no muchos compañeros pudieron seguir o pudieron seguir en el mismo ritmo que venían. Entonces, siempre es complicado, siempre requiere de mucha concentración, disciplina, seguir aprendiendo. Esto es algo súper importante, fíjate. En últimas fechas, Ujú. yo me he dado cuenta que muchos compañeros jóvenes ya no quieren seguir aprendiendo, sienten que ya lo saben todo. Y eso, la verdad, lo único que provoca es que te vayas quedando muy rezagado, muy, Claro. muy, muy rezagado, y de pronto digas, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué ya nadie me habla? Bueno, pues porque ya no estás de acuerdo a lo que se necesita en este momento, ¿no? Sí, claro. ¿En qué momento dijiste voy a meterme a los medios, voy a ser locutora de doblaje? ¿Cuándo fue que llegó esa chispita a tu vida y cómo se dio? Bueno, acá en México, el doblaje es una disciplina de la actuación, no de la locución. Entonces, bueno, yo soy actriz, digamos, en primer punto, ¿no? Yo empiezo en teatro, como la mayoría de los actores empezamos en teatro, y empiezas a incursionar en lo que puedes. O sea, Claro. realmente nunca lo planeas, ¿no? Es donde hay trabajo, donde hay oportunidad, donde te dejan practicar, porque pues como en todo, piden gente experimentada, pero ¿cómo vas a adquirir esa experiencia? Tuviste una Entonces, bueno, oportunidad, ¿verdad? claro, deja tú la oportunidad, la experiencia. Ujú. O sea, definitivamente a mí me queda muy claro que solo se aprende de los errores. Entonces, ¿en dónde te puedes equivocar si no es practicándolo? Y Claro. pues antes no había escuelas propiamente, o era una que otra nada más, en donde tú podías tener este proceso de aprendizaje. Pero como en muchas áreas, la verdad, verdad, ya te la enfrentas cuando estás en el plano laboral, ¿sabes? Claro. Entonces, no, pues respondiendo a tu pregunta, como una alternativa más a la actuación, yo estaba en una compañía de teatro donde había unos compañeros que estaban en doblaje ya trabajando profesionalmente. Y pues íbamos a terminar la temporada de esta obra de teatro en donde estaba, Claro. y pues me iba a quedar sin empleo. ¿Podrías nombrar algunos, discúlpame, algunos de los nombres de compañeros con los que estudiaste en ese entonces? ¿Que estén Sí, vigentes? eran Alfonso Obregón y Luis Alfonso Mendoza, Arturo Mercado, Ujú. que estaban ellos ya trabajando profesionalmente en doblaje desde hacía muchos años. Ujú. Y entonces, bueno, me dijeron, ¿sabes qué? Se está dando un curso, lo cual era muy extraño y muy poco usual en aquel momento, en una de las compañías, ¿por qué no vas? Y claro, pues yo no estaba empleada, ¿no? Claro. Me dio tiempo y dije, pues sí, claro, yo voy. Aparte era un curso gratuito, lo cual pues también me ayudó mucho en esas circunstancias. Y bueno, a partir de ahí
vi que se me facilitaba mucho, la disciplina me atrapó por el grado de complejidad que implica, y ahí fue donde yo empecé a hacer doblaje, más que nada, sí como una expansión a mi carrera, digamos, pero por supuesto, pues porque resolvía mi tema económico, que yo empecé afortunadamente muy pronto a trabajar ya, o sea, estos mismos maestros que eran Carlos Magaña y Maynardo Zavala, los que estaban dando este curso, rápidamente me empezaron a dar llamados porque vieron en mí pues ciertas cualidades, lo cual agradeceré toda mi vida. Claro, Entonces estaba preparando el fin de semana y entre semana ya empezaba a trabajar. ¿y cuál fue tu primer contrato? Normalmente empiezas haciendo cosas muy pequeñitas, Sí, es decir, estos personajes chiquitos que de pronto nada más pujan o gritan, ¿no? O dicen sí, gracias, o tenga usted, o buenas noches, ¿sabes? La recepcionista que de pronto se ve y mueve la boca, que esto pasa mucho en las películas, hacen un plano o un paneo de la cámara y se ve a alguien que está hablando, pero en realidad es intrascendente para la historia, es nada más alguien que está ahí de relleno, los claro, extras, y mencionamos en México, así los conocemos, son extras, ni siquiera son bits, porque el bit ya tiene una línea específica que se graba, ¿no? claro. Pero específico Carlos Magaña, él era muy perfeccionista y le gustaba cubrir todos estos personajes que se veían aunque estuvieran de fondo. Entonces, bueno, claro que yo empecé haciendo todos esos, Y con toda la ¿no? emoción del mundo, ¿no? Por ser Sí, no, trabajos primarios, es decir, primeras experiencias, uno como que claro, ¿no? hasta duerme en el estudio por la Claro, pasión. para oírte, escuchar tu voz y dices, ay, qué feo hablo, Dios mío de mi vida. Y bueno, verte en pantalla o en la televisión, bueno, es una cosa maravillosa, ¿no? No importa que sea este personajito chiquito, tú te sientes en los cuernos de la luna. ¿En qué etapa de tu vida te atrapó el doblaje? Es decir, dijiste que ibas a dedicarte totalmente a esto. ¿Y cuánto fue tu primer pago en ese entonces? Estamos Pues hablando... mira, yo alrededor de 20 años, yo hace algunos meses, todavía no años, que había dejado la universidad, Ujú, porque bueno, en esa etapa yo pensaba que se me iba la vida y que ujú. tiempo que yo desperdiciaba fuera de mi ruta era, bueno, terrible, lo cual es un craso error. Debía haber terminado mi escuela, la verdad, y poder compaginar las dos cosas, pero bueno, así se dieron las cosas. Ujú. Entonces yo tenía alrededor de 20 años, más o menos, fue después del temblor del 85 aquí en México, Sí, y, que fue y bueno, devastador. sí, claro, todo estaba como muy revuelto, como los sentimientos muy a flor de piel, etcétera. Sí. Y bueno, ahí es cuando yo llego a este mundo del doblaje, ¿no? Y el primer sueldo, mira, yo no recuerdo, pero seguramente habrán sido, no sé, alrededor de 90 pesos, que era como el llamado mínimo, si no mal recuerdo, 80 y tantos pesos, que en dólares serían como $8, una cosa así. Obviamente eso te motivaba a que si mejorabas ibas a participar en mejores papeles, en mejores proyectos y obviamente ibas a tener más ingresos, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a la serie Los Simpsons? Entendemos y sos la voz icónica de algunos de los personajes de Los Simpsons, de Bart Ajá. y creo que Marge, ¿verdad? Sí lo hemos leído en internet porque yo me he metido a googlear desde hace mucho tiempo, desde que te miré en las redes sociales y hemos tenido creo que un par de conversaciones en tus distintas páginas. Y entonces yo me metí y leí un poco sobre tu reseña de cómo la redactaron en cuanto al casting que hiciste y todo eso, pero qué maravilloso sería que nos contaras un poco esa experiencia, ese proceso de casting para una serie tan afamada y tan aclamada en toda Latinoamérica. Bueno, para empezar, en aquel entonces no sabíamos que era una serie ni muy famosa ni nada por el estilo, ¿no? Ujú, Sabíamos, como muchas otras que llegaban, pues que eran series importantes o que habían pegado en Estados Unidos, pero eso no necesariamente significaba que iban a ser famosas en América Latina o el mundo, claro. como es el caso de Los Simpsons. Y bueno, como muchas series, y no quiero minimizar el hecho, sino te lo platico como que era parte de nuestro cotidiano, ¿sabes? O sea, nunca hubo
un destacamiento importante hacia este proyecto para nada. O sea, era igual que muchísimas otras. Y muchísimas, estoy hablando de miles, que llegaban todos los días o cada semana a las diferentes compañías y tú tenías que hacer pruebas. ¿Y qué año En este estamos hablando caso, de eso? Discúlpanos. ¿En qué año estamos hablando? estamos hablando del 99 más o Mm, menos, si no mal recuerdo. Sí, debe ser por ahí. ok. Sí, sí. Ay, la verdad soy pésima para lo de las fechas, pero los fans, yo por eso los amo, porque ellos sí saben todo perfectamente. Pero sí, más o menos por ahí. Se dio el No, proceso, llegaste, no, ¿sabes qué debe ser antes? 92, sí, claro, porque yo todavía no era mamá. Sí, 92 por ahí. 92, sí, sí, como por el 90, mire, ajá, tiene que ser después del 90 porque yo estaba en empresa, como por el 91, finales del 91, 92, se fueron haciendo las pruebas, porque normalmente se hace una prueba, se le manda al cliente, él escoge las voces y se empieza a doblar, ¿no? ujú, Esto claro. lleva, ponle alrededor de unos 3 meses, a lo mucho, en todo este proceso. Pero en el caso de los Simpson, iban las pruebas y regresaban. Y volvías a hacer pruebas, iban las pruebas y regresaban. ¿Pero eso a qué se Así, debía? ¿Que el cliente no estaba satisfecho? ¿Te ponían otros textos? ¿O por qué? no, porque el cliente no encontraba lo que estaba buscando. Mira, yo no, normalmente cuando llegan las pruebas, ya después cuando fui a empresa entendí cómo era mucho más claro el procedimiento. El cliente te da, digamos que sus lineamientos, te dice qué es lo que está esperando recibir Ujú, y tú como empresa pues le tienes que mandar más o menos tus sugerencias de acuerdo a esos lineamientos. claro. Supongo, esto es mera especulación, Ujú, que pues todas las veces anteriores no se cumplían los requisitos que pedía Fox para las voces de los personajes. Eh, yo, por ejemplo, en todas las veces anteriores probé para Mark Simpson, ujú, pero en ese momento yo era muy joven y yo incluso entendía que no me iba el personaje, o sea, March era una mujer o es una mujer alrededor de los 30 años y pues yo tenía 21, 22 años, entonces realmente me faltaba a mí todavía vida, transcurso de claro. la vida para poder hacer a Mark Simpson. Entonces, si yo, digamos, que testé equivocadamente, pues puedo suponer que muchas de las otras pruebas pues también se fueron equivocadas, digamos, o en un miscast. Hasta que yo también supongo e intuyo que fue como un ultimátum y lo deduzco porque pues ya habían ido muchas veces las pruebas. Se nos da un llamado a muy pocos compañeros. Cuando llegamos a la sala, pues nos damos cuenta al ver en la pantalla que era la misma serie, pues por supuesto ya todos habíamos testeado para esa serie. Claro, Pensamos, sentimos que bueno, pues era la última oportunidad, ¿no? O quedaba o quedaba. total. Entonces ya también vimos pues porque conocemos quienes estábamos convocados. Entonces ahí yo vi a Patti Acevedo, que por supuesto de inmediato intuí que estaba testeando a la niña. Estaba Nancy Mackenzie, que por supuesto estaba testeando para la mamá, que le iba perfectamente bien, para March. Estaba yo, que también intuí que era, por supuesto, el niño, y faltaba el de Homero, ¿no? Que ya después llegó Humberto. Y así fue como lo testeamos. ¿Consideras que ese fue uno de los mejores contratos que tuviste en esa época? En esa época no, pero a lo largo del tiempo sí, por supuesto. Ujú, Sí, por supuesto. No, en esa época no, en esa época yo tuve muchas mejores, digamos, oportunidades. Ujú. proyectos, en todos sentidos, ¿no? O sea, películas mucho más sobresalientes, etcétera. Y los Simpsons se empezaron a convertir en algo muy importante al paso de los años. Yo creo O que sea, fue bastante, momento, sí, sí, exactamente. Fue también a base de las redes sociales, ¿no crees? Que su fama se fue un poco más alargando. En lo personal, yo miro Los Simpsons desde mucho antes que empezaron las redes sociales a hacer un auge. De hecho, el Internet creo que empezó en los 90 y pico, ¿verdad? A ser una sí, claro, de las es que tendencias. entonces no había redes sociales, no había nada. O Sí, sea, no, los Simpsons son es se un convierten ícono, sí. eso por el material en sí, por la serie en sí, porque o sea, es un trabajo estupendamente bien hecho. Recuerda que es un parteaguas, antes Sí, toda la animación
era para niños y a partir de ello se hace para adultos y empiezan a surgir toda esta serie de animaciones para adultos como Ren y Stimpy, como BBC Butthead, como, bueno, cientos, ¿no? Y Pero hay, es increíble, discúlpame, que también lo han utilizado como método no sé si es superstición, no sé de qué manera, pero método profético de cosas que suceden y dice, los Simpson lo dijeron primero y se ha bueno, viralizado ese tipo de cosas que al final eso tal ya vez, Eso ya es una chunga que ha sí, salido, pues también a lo largo de los años y de las coincidencias que se pueden presentar, ¿no? Pero que sí llama la atención, sí, por supuesto, que llama la atención y es muy, muy, muy curioso. Pero bueno, pues yo siempre lo he dicho, o sea, creo que los escritores se ponen a futurear, claro, en base a sus conocimientos de diferentes disciplinas y a imaginar diferentes escenarios irreales y absurdos que pudiesen suceder y bueno, pues tristemente de pronto han cobrado realidad. yo soy de Nicaragua y en Nicaragua el doblaje no existe en lo absoluto. De hecho, yo trabajo en una productora y en la productora los doblajes que hemos hecho han sido básicamente cortos y son cosas básicas de quizás vienen escenas de otros países y tal vez el tono que viene es totalmente distinto y lo quieren adaptar al tono nicaragüense o al estilo nicaragüense. Entonces ahí donde entra el doblaje en nosotros. Pero en sí Ujú. nosotros no somos una potencia en cuanto a doblaje internacional se refiere. Pero al menos yo todas las películas que he visto y tengo noción, el mejor Ujú. doblaje que existe es el mexicano. Porque ustedes manejan bien el acento neutro. Pero más que el acento neutro y los colores de voces y eso, ¿cuál consideras? Es decir, ¿cuáles son los parámetros que hay que tomar en cuenta para tener éxito en ese mundo? Bueno, para empezar, como te decía, porque no somos locutores, Sí. somos actores y ahí de origen hay una diferencia sustancial. Ujú. Para que tu público pueda entenderlo un poquito más o le quede clara esta diferenciación. El locutor, digamos, tiene que decir las cosas bien y bonito y no necesariamente se involucra emocionalmente con lo que está leyendo o lo que está diciendo. En cambio, el actor sí tiene que decir también las cosas bien y bonito, pero obligatoriamente debe involucrarse emocionalmente con lo que está interpretando. Entonces, el doblaje, digamos, haciendo a un lado lo que son estos programas documentales, todos los que serían la barra de Learning Channels, ¿no? Discovery, History, People and Arts, etcétera, todo, descontando todos esos. El resto del doblaje que se hace de las series, películas, sitcoms, etcétera, lo que hacemos es una reinterpretación de un personaje que alguien más ya le dio vida, como quiera que sea, ¿no? Entonces, para poder hacerlo de manera eficiente, requieres tener estas habilidades histriónicas. Los locutores no necesariamente tienen esas habilidades histriónicas. De ahí es de donde surge esta pequeña diferencia que en su momento cobra una enorme relevancia porque el espectador cuando está escuchando o viendo estos materiales, uno doblado por actores y otro doblado por locutores, no necesariamente va a descubrir los errores, pero le costará muchísimo menos trabajo identificarse o dejarse emocionar por el doblaje realizado por actores y le costará mucho trabajo o se mantendrá muy distante a la interpretación o al doblaje de los que son locutores únicamente. Ok, ¿No? cuando te refieres a locutores, ¿te refieres a locutores de cabinas o locutores comerciales? Al locutor, tanto de cabina, o sea, vaya, locutor, Es ya sabes que, que por hay, ejemplo, yo soy locutor comercial y sí te digo que yo utilizo bastante la parte de la imaginación y tratar de darle sentido a las cosas. Sí, no en la calidad que lo hace un actor como ustedes. ahí está. que- Es que finalmente el locutor, o digamos, Ujú. la profesión de locución, no necesitas, o sea, no es preponderante que sepas, por ejemplo, los géneros dramáticos y que entiendas que se interpreta de manera diferente una comedia que una tragedia, que un drama, que un melodrama. Eso no lo saben los locutores. Quizá tu intuición como espectador te lleve a deducirlo, pero en tu formación profesional no tienes por qué aprender eso, ¿sí me explico? O sea, tú sabes de dicción, de respiración, de colocación de voz, de impostación de la voz,
de matices, eso lo sabes perfectamente bien, ¿no? Lo dominan, Claro. de cómo hacer una locución comercial, cómo hacer una locución de cabina, cómo hacer una entrevista, cómo hacer, cómo ser maestros de ceremonias. Eso es perfecto, pero ahí no estamos hablando de esto que te digo, por ejemplo, de estos géneros dramáticos. Sí, claro, yo te entiendo perfectamente lo que tratas de decir, que Ujú. ustedes son más profundos, ustedes viven más el texto y eso yo estoy Somos totalmente de actores, acuerdo. Sí, o sea, exacto. somos actores. Yo no sé si somos Sí, sí, profundos o no, pero no, o sea, a lo que voy es la formación inicial es diferente. claro, O sea, es como un ingeniero civil y un arquitecto. sí te entiendo. Digamos que en muchas cosas podrían hacer lo mismo, pero el matiz que le da a una construcción un arquitecto es completamente diferente al matiz que le da un ingeniero civil, porque el ingeniero civil está preocupado a lo mejor en las estructuras, las cargas y los pesos, y el arquitecto está más preocupado quizá por el sentido estético y funcional de las cosas de una manera armónica. Entonces, las dos casas pueden funcionar, claro, en las dos casas puedes vivir, sí, claro, ¿no? Aquí es, pues, cuál le gusta más al que va a comprar la casa. Claro, es preponderante que los actores aprendan locución en Eh, términos de dicción, de elocuencia, de proyección de voz. Más bien eso yo lo diría, y de hecho así lo imparto en mis clases, es un tronco común para ambas áreas. Sí, Las dos necesitan saber respiración, dicción, colocación de voz, proyección de voz, impostación, ¿sí? Eso es igual para las dos. Ahora, ¿hacia dónde te quieres ir? Hacia la actuación, digamos, puede ser actuación de radio o lo que ahora ya se ha diversificado muchísimo, lo que es el voice acting, que puede ser para videojuegos, para animación original o exacto, para el doblaje, o te quieres ir hacia la rama de la locución. Las dos tienen diferencias, claro. tienen este tronco común, yo así lo llamaría, ¿no? Tronco común. Hablando un poco sobre, ya que estamos hablando términos bastante elocuentes del gremio, Colegio de la Voz es uno de los proyectos que has levantado. ¿Cómo te ha Ujú. ido? Eh, ¿Cuáles han sido las expectativas y cómo se ha desarrollado esta expectativa? Pues bien, en general la mayoría de la gente que llega son chicos muy jóvenes que tienen esta idea y este sueño de ser actores de doblaje, de participar en algunas de las series, etcétera. Yo la verdad estoy súper contenta con los resultados que he obtenido, porque si bien no sé, si han logrado alcanzar ese sueño y ese anhelo, pero sí o sí, yo lo sé, se genera un enorme cambio en cuanto al empoderamiento y la seguridad que cualquier persona que adquiere este tipo de conocimiento para su vida, y entonces eso a mí me llena de satisfacción. Claro, Personas que son, pues sí, eso, ¿no? Por el perfil de gente que le gusta mucho la animación, etcétera. En su mayoría son tímidos, inseguros, no sé, tienen un perfil como específico. Y cuando terminan y adquieren estas herramientas, pues ves que toda su actitud ha cambiado, que bueno, alguna vez una alumna me decía, es que Marina, tú cambias vidas. Y no es que yo cambie vidas, sino que las personas se permiten explorar y probarse en otras áreas que por supuesto les dan muchísimas satisfacciones. Entonces, chicos que no hacían absolutamente nada y sus madres desesperadas me decían, maestra, se lo mando por favor para ver qué hace este muchacho. De claro, pronto se inspiran lo suficiente como para meterse a estudiar actuación, por decirte, para ya decidir ser locutores, en fin, ¿no? Y ya van encarrilando su vida hacia un propósito. Y a fin de cuentas, pues eso es lo más importante que podemos hacer, claro, tener un propósito en la vida, ¿no? claro. Estamos en tiempo de pandemia. Uno de los propósitos o de la intuición que me tocó para poder comunicarme con vos fue uno de Mm, tus posts que escribiste con respecto al cuidado de los actores y locutores en ir a grabar a estudios. Esto sí, supuse que era referente a con lo que había pasado con Ricardo Silva, un cantautor, un actor de doblaje querido en Latinoamérica, que lamentablemente perdió la vida el día domingo.
entiendo y por las fuentes fidedignas que han publicado el suceso, fue por temas de COVID-19. ¿En México realmente siguen grabando en estudios de grabación o están utilizando el home studio? ¿Cómo está el panorama en ese sentido? Lo que yo sé, porque yo no estoy en la Ciudad de México, lo que yo sé es que sí siguen grabando presencial, lo cual se me hace gravísimo. Sí, Eh, Entiendo que muchos compañeros no tienen equipos para poder grabar desde sus casas, pero también entiendo que ya llevamos un año así. sí, Entonces ya ha sido como que tiempo suficiente para, mira, más que nada para enfrentar las nuevas realidades que estamos viviendo en todo el mundo. Creo que uno de los mayores errores que tenemos como humanidad es aferrarnos a esta idea de que las cosas vuelvan a ser como antes. Yo creo claro, que ya nunca volverán a ser como antes. Y entre más rápido nos adaptemos a lo que viene, mucho mejor será. Yo llevo muchos años diciéndole a algunos compañeros cercanos que tienen empresas, con los cuales soy amiga antes que otra cosa, que pues para allá justamente iba la tendencia del doblaje, a grabar a distancia para poder englobar el talento de otras partes, porque yo creo firmemente que el talento no es privativo ni de una región, ni de una ciudad, ni de un país. Hay talento en muchas partes, ¿no? claro. Y pues me mandaban de loca y me decían, ay, ¿cómo crees? Eso nunca va a suceder. Y bueno, mira, aquí estamos, ¿no? Yo la verdad lo proyectaba como a unos 5 o 6 años, Se adelantó. pero ahora fue mucho más rápido. Lo cual a mí se me hace que es maravilloso porque, por ejemplo, lo que tú decías, en Nicaragua no hay doblaje, pero seguramente hay talento en Nicaragua. Así es que las personas de Nicaragua que tengan un equipo para grabar remoto y que tengan talento, bien podrán aspirar a grabar en proyectos en otras compañías. ¿Sí me explico? Claro, Ahorita existen las fronteras. Entonces, esta renuencia a abrirte a esa posibilidad enorme, ¿no? Que estamos viviendo todos, de que ya no existen fronteras, de que podemos desde la seguridad de nuestras casas estar grabando y seguir siendo productivos y seguir enseñando y seguir sacando material con muchísima calidad, se me hace una aberración. Y si tras de todo, mira, nosotros sabemos por los materiales en que están construidas las cabinas, una simple gripa se convierte en una pandemia en nuestro mundo. sí, O sea, ahí en el doblaje, pues. Hay innumerables anécdotas que te podría decir de años consecutivos en que cuando surge la influenza, la H1N1, ujú, era, bueno, terrible porque empezaba uno enfermo y a la semana estaba el otro y a los 3 días otro, porque las telas y todo de lo que se componen las cabinas, pues guardan muchísimo estos virus y bacterias y ahí están. Y por más que les eches Lysol y estas cosas desinfectantes, pues ahí están. Y simplemente al micrófono, pues no le puedes echar directamente nada de eso. Entonces, claro. estamos hablando ante un micrófono a muy pocos centímetros de distancia, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, si una gripa era un tema delicado, cuando ya venían los inviernos decíamos, oh Dios mío, a ver qué onda, porque de verdad que cada vez eran gripas más fuertes. Ahora imagínate una pandemia de este tamaño. Entonces, sí se me hace terrible, sí se me hace muy delicado, sí por supuesto es lamentable la muerte de mis compañeros, pero además hay muchos contagiados, muchísimos contagiados, que a lo mejor todavía no se sabe así a nivel popular, digamos, ¿no? En las redes, pero Claro. sí lo sabemos, y eso es muy preocupante. Entonces, La muerte de Ricardo Silva fue un llamado de atención para todo el gremio. ¿Cómo ustedes lo tomaron? no, la muerte de Ricardo Silva fue muy triste para todo el gremio, porque Ricardo fue una persona muy querida, un excelente compañero, siempre de buen humor, siempre positivo, sabía lo que valía, muy talentoso. em, y creo que tocó a lo largo de muchos años, porque él también llevaba muchísimos años. Hoy leí que don Pancho Colmenero fue el que lo invita al doblaje y a partir de ahí, bueno, pues ha estado
No sé cuál sea la cantidad de proyectos en que intervino Ricardo, pero seguramente miles, miles. Sí. Entonces, eh, muchos lo conocíamos, muchos tuvimos el privilegio de trabajar con él Y y viene además, siendo de tu época, ¿verdad? no, él es mucho antes que yo. Mucho Yo antes. cuando Ricardo Silva ya existía, ¿no? O sea, ya era Ricardo Silva, él y su hermano, y te digo, o sea, más que llamada de atención fue pues una conmoción, porque siempre duele cuando se muere un compañero, pero cuando se muere un compañero tan querido, tan talentoso, pues duele mucho más, ¿no? Conmueve mucho más y más en estas circunstancias, y sobre todo, pues bueno, todo, o sea, toda su familia ha sufrido mucho, la verdad. Sí, Entonces eso es lo que a mí sí me consterna de mis compañeros empresarios, digamos, de doblaje que tienen empresas y que o sea, yo entiendo lo que es la presión del cliente por recibir material y sobre todo ahorita que pues todo lo que hacemos se consume mucho más en todos los sistemas de streamings. Y sí, sí entiendo y sé, y me puedo imaginar que los clientes están pidiendo recibir su material, claro. pero sí ha habido comprensión incluso de parte de esos mismos clientes como Netflix, que tú ves que durante los primeros meses de la pandemia ponía algunos idiomas no están disponibles, pues, etcétera. Si ha habido comprensión, pues ¿por qué no agarrarte de ahí para poder establecer Parámetros, normas. claro, parámetros y además estrategias y cosas que poder hacer para poder seguir grabando? Claro. Me molesta mucho que mis compañeros mexicanos sean tan renuentes a eso y ves que otros países como Chile, como Argentina, están realmente haciendo esas cosas y rápidamente empezaron a implementar y a capacitarse, porque por supuesto que hay que capacitarse, Claro. no solo actores para saber grabar remoto, porque tiene su chiste y tú lo sabrás perfectamente, sino también a los ingenieros que son los encargados de homologar todos los audios, Sí, todos los diferentes sonidos. Y claro que es un reto, pero difícil, pero no es imposible. sí, Entonces, he sabido y tenemos el conocimiento de que México es uno del gremio que más unido está, ¿no? En cuanto a locutores y actores. Es decir, ustedes tienen una asociación que entiendo que siempre está a la vanguardia de todo lo que sucede, ¿no? pues mira, tenemos asociaciones, tenemos grupos. Estamos en contacto, nos conocemos. Yo no sabría decirte qué tan unidos o no estamos en verdad para Ujú. conseguir cosas. Hay grupos que sí están haciendo esfuerzos muy interesantes, sobre todo ahora a nivel locución, lo cual aplaudo enormemente y que además no solo se han quedado en México, sino se han abierto a otros países, lo cual me parece maravilloso. Pues sí, tenemos, vaya, por lo mismo que te digo, como emanamos de los actores, bueno, la ANDA, la Asociación de Actores, pues tiene muchísimos años en México funcionando y englobando a todos los artistas y actores de la República y tiene nexos con otros sindicatos similares en América Latina. Claro. Pero, Eh, pero eh, bueno, como todo, o sea, no existe no una deja de ser medida, uno. discúlpame, no existe una medida oficial en la que esta sede o esta organización eh, haga un llamado de atención o cree normas, ya sea con las productoras, con las agencias de doblaje, eh, para crear e implementar esas circunstancias que nosotros estamos tocando ahorita. Mira, justamente eso es lo que yo comentaba ayer con una compañera acá en un chat privado, justamente eso. ¿Y el sindicato qué? O sea, ¿qué dice y cuál es su postura al respecto de todo esto que está sucediendo, no solo en el doblaje, sino también en las televisoras que están empezando a grabar o en las casas productoras que están también grabando comerciales y todo? Porque te digo, o sea, entendemos que de alguna manera la vida tiene que intentar seguir, pero em, sí se debe estar adecuando a las nuevas exigencias, ¿sabes? Y pues no, al menos yo desconozco si el sindicato está haciendo algo al respecto, si siquiera se han reunido para hacerlo, la verdad lo desconozco totalmente. Como te digo, yo no estoy en la Ciudad de México y no, pues hay muchas cosas que obviamente se me pueden ir, ¿no? Claro. Marina Huerta, muchísimas gracias por esta intervención que has tenido con nosotros. Sabemos que tu tiempo es Al sumamente contrario, corto.
¿Alguna palabra, algunas expresiones que le quieras dar al gremio nicaragüense, a los locutores nicaragüenses? Pues nada, que se sigan preparando, que sigan adquiriendo herramientas, porque entre más herramientas tengan para desarrollar su labor, pues será muchísimo mejor y sobre todo que encuentren su propio sello, tu propio estilo. O sea, y no lo vas a poder encontrar si no te arriesgas a descubrir cosas nuevas. Para mí eso es lo más relevante, o sea, eh, tratar de hacer siempre una mejor versión de ti mismo en cuanto a lo que haces y realizas. Y Ujú. bueno, en ello se te puede ir la vida, ¿no? Sí, esto. O intentándolo, buscando nuevas formas, nuevas maneras de llegar a tus públicos, a tus audiencias y de ser memorable para ellos. Bien, muchísimas gracias. Quizás en algún momento, yo tengo una academia que se llama Sonoro Locutores. Eh, Ajá, el año pasado tuvimos intenciones de traer, de hecho estábamos conversando con un locutor que se llama Tabo Garay. De hecho, él iba a venir ahorita en diciembre, pero por temas ujú, de salud en cuanto a lo que se estaba presentando la pandemia, lo postergamos. Quizás en algún ajá. momento podemos hablarnos y puedas tener una presentación aquí en Nicaragua. No, por supuesto. Además, mira, ahora virtualmente se pueden hacer muchísimas cosas. Claro, O sea, todo si tú tienes cabina y ahí tienes una buena conexión de internet, pues podemos dar un taller y un curso de la yo cantidad de horas que quieras, como puede ser una sesión, como la que voy a tener ahora en marzo, que son 4 horas intensivas para justamente hacer la creación de personajes estelares, porque luego ese es el tema. Mucha gente sí puede hacer vocecitas, pero no saben qué se requiere o qué se necesita para que te puedan considerar para ser los personajes estelares de los proyectos, ¿sabes? Claro, porque puedes hacer la voz y tu voz puede ser versátil, pero quizás no tengas la intuición dentro de crear personalidad desde cero. Correcto, correcto, y eso es una técnica. Y entonces, bueno, ya que digamos que la intuición no te da para encontrarle cómo, bueno, pues parte de lo que yo transmito, pues es eso justamente, ¿no? El cómo ir encontrando esto que te decía, tu diferenciador, lo que tú puedes aportar, cuál es tu nicho de Claro. trabajo real, y bueno, entonces olvidarte de todo lo demás y dedicarte a eso, en fin, o sea, es como estar muy bien ubicado y adquirir estas herramientas, que es de lo que te hablaba, ¿no? Vamos a estar en contacto entonces para crear la oportunidad también aquí en Nicaragua de abrirnos espacios en Claro, cuanto al doblaje se refiere. Marina claro que sí. Huerta, muchísimas gracias. Te agradecemos Al contrario, muchísimo. gracias a ti por el tiempo, por la dedicación y por la molestia de buscarme. Muchas gracias. Un placer.